Bienvenido una vez más aquí a patriciamaya.com, este espacio desde donde estamos compartiendo experiencias y conectando experiencias alrededor del emprendimiento cultural y creativo en Latinoamérica. Hoy hacemos un link directo hasta Puerto Rico, trayendo aquí a esta pantallita a Javier Hernández, un amigo que nos conocimos hace algunos años ya. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, contentísimo de estar aquí, de poder compartir, ¿verdad?, algunas experiencias y seguir consolidando, ¿verdad?, esas redes de colaboración entre nuestros países que es tan importante para el emprendimiento cultural y creativo. Ay, sí, yo creo que así como lo hicimos hace unos días con Alex, que tú también conoces, ¿cierto? Creo que no somos muchos los que estamos trabajando estos temas y la idea es que nos unamos para que de verdad existan corredores y circuitos de nuestros productos culturales, de los productos de nuestros emprendedores culturales por Latinoamérica. Así lo decía Alex, no hay que mirar a Latinoamérica. Entonces, bueno, les cuento. A Javier lo conocí aquí en Cali a través del proyecto Industrias Culturales, ¿no? Vino acá. Y algo que me gustó mucho es que además de tener un montón de cosas que hacía él, músico, músico percusionista, trabajando también desde el sector, pero como parte del sector, que yo creo que eso es algo muy importante para esto que hacemos. Pero bueno, Alex, Javier es profesor, coordinador del programa de emprendimiento de la Universidad Sagrado Corazón y fundador de Inversión Cultural, una empresa social cuya misión consiste en fortalecer el ecosistema creativo a través de la investigación, la educación y la consultoría a empresas culturales y creativas. Estoy leyendo juiciosamente el perfil. Inversión cultural, digamos que siendo ese espacio desde donde ustedes se encuentran con los emprendedores, creo que también es desde donde entienden el sector y tienen todas esas herramientas para pensar en estas políticas culturales de las que tú también trabajas y con las que tú también desarrollas muchas acciones, ¿cierto? Sí, así es, un poco siempre tratando de trabajar con el sector desde distintas vertientes, ¿no? Desde la academia, desde el emprendimiento mismo, desde la política cultural, y así como tú, así como Alex y otros colegas, tratando de pues, consolidar esos ecosistemas en nuestros países que a veces somos poquitos quienes empezamos a trabajar, pero con una pasión bien grande y por eso es bonito conectarnos y compartir esas experiencias. Me encanta. Sí, bueno, ahí también les cuento que Javier es doctor en Desarrollo Empresarial de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y digamos que todos esos estudios académicos, aterrizarlos al sector cultural para mí fue como interesante, como pensarlo, ¿no? O sea, muchas veces los académicos o la gente que está dedicada como a un trabajo académico está viendo otras esferas y no nuestro sector que necesita realmente que ese ecosistema se nutra de todos nosotros como profesionales. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Qué pasó? Pues, mira, a mí me encanta el trabajo académico, pero me encanta siempre y cuando se combine con el trabajo en la calle, como decimos nosotros, con los emprendedores, porque a veces, ¿verdad? Es igual que la política pública, cada cual tiene su lenguaje, cada cual tiene su forma de trabajar, y yo creo que lo que nos falta a nosotros es unir esos puentes. A veces los programas de formación en las universidades a veces están un poco descontextualizados de la realidad de los emprendedores culturales, de las particularidades del emprendimiento cultural y creativo. Así que es una cuestión de tender puentes y generar conocimiento nuevo, ¿no? Yo creo que también para mí era importante impactar la academia desde lo que pasa en la cultura, porque las experiencias de los emprendedores culturales tienen muchísimo que aportar a la gerencia y al emprendimiento en términos generales. Así que una de las cosas bonitas del emprendimiento cultural es que percola por el resto de la economía, ¿verdad? Y del conocimiento. Y eso es lo que tenemos que seguir difundiendo para tener un espacio cada vez mayor en la discusión, ¿no? Y para tener esa incidencia política, ¿no? Tú también, digamos que con todo estos insumos has trabajado en temas de políticas culturales en tu país
Y yo creo que las políticas culturales para cada país terminan siendo políticas culturales para Latinoamérica y esas uniones se van a ver reflejadas también en estos espacios como el Mixur, que viene dentro de poco, en donde tenemos que estar todos ahí viendo qué es lo que pasa y cómo vamos a conectarnos. Hay algo que me gusta mucho y yo también, digamos, soy abogada y estudié también gestión cultural e industrias culturales, pero cuando trabajé en campo para las industrias culturales dije, no, o sea, aquí yo tengo un doctorado. El trabajo en campo es el que de verdad nos da a nosotros esas herramientas para decir, no hacemos una ley o no hacemos una política de escritorio, como se dice siempre, sino la ajustamos a la realidad, ¿no? Y la cultura, como tú lo dices, es transversal a todos los procesos sociales de un país y así tenemos que verlo, sino no como que ahora antes hablábamos, no solamente como expresiones artísticas, sino como procesos transformadores y transversales, ¿no? Yo creo que también vos lo ves así. Sí, y yo creo que por eso las distintas conversaciones en algún momento convergen, ¿no? Y el tema de la cultura en las políticas sociales, en las políticas del desarrollo, por ejemplo, la cultura en el desarrollo económico, ¿verdad? Que es otro lenguaje distinto. La cultura por su valor intrínseco también, ¿verdad? Porque el arte tiene su valor más allá del valor económico. Entonces yo creo que es importante, ¿verdad? Poder manejar esas conversaciones dependiendo de cuál sea el contexto y no necesariamente que una supere la otra, sino que converjan, porque de eso se trata. Nosotros pues estamos bien interesados en el tema del emprendimiento, porque creemos que hay un valor económico y hay un valor añadido increíble, la sostenibilidad, ¿verdad? Yo quiero que la gente que crea pueda vivir de lo que hace y pueda maximizar la difusión de lo que cree, que pueda generar empleo, porque también vivimos momentos difíciles. Nosotros en el caso de Puerto Rico estamos viviendo una situación económica muy difícil, una crisis de años, un problema estructural, y hemos visto que lo que realmente tenemos en abundancia y lo que nos diferencia es el patrimonio, es el valor cultural, es nuestra música, es nuestra creatividad, es nuestra forma ¿verdad? De enfrentar las cosas y cómo de una vez y por todas podemos poner eso ¿verdad? Como pilar o como punta de lanza para ¿verdad? Rescatar la economía, porque la realidad es que los modelos tradicionales, la economía tradicional no ha funcionado o ya prácticamente colapsó, y la cultura tiene la ventaja de que puede impactar también las industrias tradicionales. O sea, aquí se están haciendo proyectos, por ejemplo, en el sector de moda, que tienen el interés de rescatar la industria textil que por muchos años tuvimos aquí. Hay creativos que se están vinculando con la agricultura, por ejemplo, en el diseño de nuevos productos. Así que ese elemento transversal que tú mencionabas va a ser bien bonito porque impacta toda la economía. A veces a mí no me gusta ver el sector cultural y creativo como un sector. Me gusta verlo como un elemento de infraestructura del país, ¿no? y de la economía misma. Yo creo que cuando comuniquemos esa visión, vamos a ser menos vulnerables a las políticas públicas, porque sabemos que cultura es siempre por donde empiezan los recortes, y nos vamos a empezar a ver como un pilar. Infraestructura física, infraestructura cultural, infraestructura económica, infraestructura de recursos humanos, ¿verdad? Y eso es un cambio en el discurso que yo creo que poco a poco tenemos que seguir trabajando. Sí, y ahí también entra como el papel fundamental de la identidad y algo que nosotros hablábamos hace un tiempo y era cómo deberían enseñarnos la historia a través de nuestros artistas y no de nuestros guerreros, ¿no? Y ahora nosotros que estamos como en este momento en Colombia también tan emotivo, por decirlo así, porque estamos como en un sub y baja de emociones. ¿Cómo sería más bello la construcción de una sociedad si lo hiciéramos donde nuestros héroes fueran nuestros artistas, donde nuestras ciudades estuvieran construidas alrededor de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Incluso la infraestructura, como tú lo dices. Eso sería para mí un lugar ideal, digamos, ¿no? Empezar a pensar una sociedad
que, que se apropia de su identidad. Y yo creo que hay una riqueza grandísima y eso que tú dices de empezar a comunicar y a enseñar desde el arte, desde la belleza del arte. Y te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Yo siempre que doy cursos de mercadeo tengo que discutir este tema de la diferencia entre las estrategias y las tácticas. Y en un momento dado, hace muchos años, yo me cansé de usar el ejemplo militar y de la guerra para explicar esos conceptos. Y ahora uso el poema de Mario Benedetti. O sea, y es bien hermoso tú poder usar la poesía, usar el arte para explicar conceptos que a lo mejor, ¿verdad? Tradicionalmente se usan de otros contextos. Y el arte tiene esa capacidad de también servir para todos. O sea, y eso es algo que también es parte de la economía, pero también es parte de la educación, del desarrollo social, de la felicidad. O sea, hasta ese punto es la riqueza de la cultura, ¿verdad? Y yo creo que esto nos hace una industria, probablemente la industria más saludable del mundo. Es una industria que sus efectos secundarios son prácticamente ninguno, ¿verdad? Casi todo es positivo. Así que por eso hay que apostarle a esto. O sea, no hay gobierno, no hay gobierno local, municipal que no tenga razones para apostar a la cultura como un mecanismo de transformación. Estoy Sí, convencido de eso. yo también, yo también. Y en esa línea, digamos, me gustaría que nos contaras cómo está, o sea, si bien nosotros no va más allá de lo que nosotros hacemos o las intenciones que desde la industria cultural surgen para esa construcción social va más allá de lo político, también cómo es importante que existan estructuras políticas, ¿no? Estructuras administrativas que nos permitan ese desarrollo. Entonces, ¿cómo funciona en este momento Puerto Rico en términos administrativos, digamos, estatales? Sí. Mira, nosotros somos una experiencia bien joven porque empezamos hace algunos años. De hecho, la visita que hicimos a Cali, la que yo hice a Cali en 2013, fue muy importante para ver cómo consolidar iniciativas desde el sector no gubernamental. En 2013 empezamos haciendo estudios de impacto económico porque era bien importante tener estadísticas para promover esas políticas públicas. Se aprobó una ley de industrias creativas en 2014 y facultó a uno de los entes de desarrollo económico a promover las industrias culturales y creativas. Se creó un consejo asesor que recomienda esas políticas públicas a la agencia y básicamente trabajamos desde el desarrollo de los emprendedores, desde incentivos económicos, el desarrollo de sistemas de información y sobre todo visibilización, ¿no? Así que recientemente se otorgaron los primeros incentivos. Otra iniciativa muy interesante es la de hacer alianzas con fundaciones privadas para crear fondos de inversión para las industrias culturales y creativas. Eso es un experimento que recién estamos apoyando y que esperamos que llene ¿verdad? Esa brecha que hay en el financiamiento. Así que por lo menos ya es algo que está reconocido institucionalmente. No se trabaja necesariamente desde el componente de cultura. Nosotros no tenemos un ministerio, pero tenemos un instituto de cultura puertorriqueña, pero se encarga mucho más de la parte de preservación del patrimonio, promoción de la actividad artística, pero la parte de desarrollo económico se está manejando a través de esta agencia que se llama la Compañía de Comercio y Exportación. Súper. Para mí, digamos, también el ejercicio de Chile se parece un poco, ¿no? Como que dividen de alguna manera lo cultural patrimonial de la cultura como desarrollo económico. Y bueno, por ahí también hay varias experiencias interesantes. Aquí en Colombia también tenemos algunas. Sobre todo, digamos, cuando se crea el proyecto Industrias Culturales, se hace una apuesta a la creación de este fondo para esto que tú dices, pero pues desafortunadamente no surge en ese momento, pero nada, o sea, seguimos como en esa misma idea. Hay oficinas de emprendimiento cultural desde el Ministerio de Cultura, hay una sí, como hay un equipo que también trabaja para esto. Y te decía y te contaba también ahora la importancia en Bogotá, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, en donde empiezan a generar acciones
que impulsan esa inversión y ese desarrollo económico alrededor de las industrias culturales y creativas, fomentando los mercados culturales. Bueno, igual aquí en Colombia hay un montón de mercados culturales también, aquí en Cali el Mercado Musical del Pacífico, que son esos primeros pasos también para abrir esos o para romper esas brechas de pensarse que la cultura no vale nada, como diría la economía naranja, ¿no? Como, y donde nosotros en realidad sí debemos estar apuntando. Entonces, bueno, yo quisiera, digamos, de la experiencia que ustedes han tenido desde inversión cultural, que nos cuentes alguna anécdota o que nos cuentes alguna experiencia de los emprendedores frente a estos procesos de formación en emprendimiento. ¿Cómo lo ven ellos como actores del sector? O sea, ¿cómo tú percibes también ese llamado a la formación, a la estructuración administrativa, a buscar fuentes de financiamiento? O sea, ¿qué tan receptivos están siendo los emprendedores en Puerto Rico? Mira, nosotros en Inversión Cultural desarrollamos un proyecto principalmente de preincubación que le llamamos el Nido Cultural, ¿verdad? Y de ahí es que salen nuestros pajaritos emprendedores. Y ha sido una experiencia bien bonita porque nos ha ayudado a aprender haciendo, ¿no? Hemos ido perfeccionando las capacitaciones de acuerdo a las experiencias de esos mismos emprendedores. Y yo creo que una cosa, algunos de los retos más importantes es cuando yo hablo del concepto de anclar, ¿verdad? Porque muchos llegan ya con una idea de negocio bien elaborada, ¿verdad? Sobre todo en la parte creativa, pero ese elemento de anclarla en una economía de mercado, o sea, saber que tienen que manejar una relación de oferta y demanda con un público, con un mercado, eso les da trabajo al principio. Otro tema que yo creo que ha sido un reto importante es el tema de la gerencia de proyectos, o sea, cómo después de que elaboran su propuesta de negocio, su modelo de negocio, cómo pueden establecer, ¿verdad?, un plan de trabajo que los lleve a la ejecución, sobre todo cuando hay muchos retos burocráticos. Eso es algo que hemos tenido que ir atendiendo cada vez más. Y el tema del mercado, o sea, el tema de vender, ¿no? El tema de convencer a unos clientes de que tienen una propuesta de valor importante para ellos. Yo creo que en esos tres puntos hemos tenido que tener mucha énfasis, porque yo creo que son los retos más grandes que tienen los emprendedores. Digamos que también esto que tú nos estás contando de esos tres puntos que los emprendedores en Puerto Rico tienen como más flojitos, finalmente también son los mismos tres puntos que nosotros vemos acá, ¿no? Y cuando lo hablábamos con Alex veíamos que también pasaba lo mismo, y es tan interesante cómo nos pasan las mismas cosas, vuelvo a repetirlo, porque en últimas es un sector que estamos construyendo y que es muy joven, que está siendo muy joven hasta ahora, y que creo que el reto nuestro es seguir impulsando como las diferentes estrategias que nos permitan en últimas esa sostenibilidad, porque yo creo que los procesos creativos hablamos ya de que tenemos una creatividad que es ilimitada, ¿no? Ya hablamos de unos servicios culturales claros, incluso de unas propuestas de valor y una diversificación de los servicios que ya muchos de los emprendedores la tienen en su cabeza y que ya saben cómo conectar con las otras industrias, pero queda ahí algo pendiente y es esa inversión cultural. ¿Quién hace la inversión cultural, no? ¿A quién nos referimos con inversión cultural? Y seguimos entonces con esa idea de solamente el mecenazgo o cómo nos estamos parando frente a este tema de la sostenibilidad para los emprendedores culturales. ¿Cómo? Yo creo que en el caso de Puerto Rico, y supongo que pasa en otros países, hay un cuello de botella con el tema del financiamiento. Es un sector que tradicionalmente no ha tenido espacio en los métodos tradicionales de financiamiento y nos toca construir esas alternativas, ¿no? Las alternativas están, también hay que hacerlas disponibles al sector cultural, y yo creo que lo más importante es que cada país, cada región tenga un portafolio de alternativas de financiamiento, o sea, un portafolio diversificado.
Yo siempre hablo de esos tres instrumentos principales, ¿verdad? O a ti o te regalan el dinero, ¿verdad? Sin tener que devolverlo, o lo tomas prestado a través de deuda o inversión de capital, ¿no? Casi siempre a cambio de participación. Y dentro de eso, pues tenemos el capital semilla, la parte de donativo, ¿verdad? Tenemos todo el tema del crowdfunding, ¿verdad? O el micromecenazgo. Eso es importante que exista, pero también es importante que exista instrumentos de deuda, préstamos tradicionales, líneas de crédito, el tema del financiamiento comunitario, pero en mecanismo de préstamo, que ya tenemos algunas plataformas que se encargan de eso. Y entonces el tema de la inversión de capital, o sea, cómo convencer a estos inversionistas ángeles que miren al sector cultural, eventualmente quizás fondos de capital de riesgo para aquellas propuestas ya un poco de mayor valor añadido. Pero mientras nosotros trabajamos con esas alternativas y convenciendo, ¿verdad?, al sector público y privado, también es importante que los emprendedores se preparen para enfrentar esto. O sea, por ejemplo, los emprendedores tienen que tener un plan de financiamiento y para eso tienen que determinar bien cuál va a ser su inversión inicial y muy detallada. O sea, porque una cosa es tú necesitar financiamiento para adquirir activos, ya sea inventario, ya sean equipos, tecnología, y otra cosa es necesitar financiamiento para capital de operaciones, que son gastos. Y una vez tú tienes esa distribución al detalle, tú puedes planificar, porque por ejemplo, pues no vas a conseguir un préstamo para gastos operacionales, los bancos no te van a prestar para eso, te van a prestar casi siempre cuando hay un colateral y una fuente de pago. Entonces ahí tú sabes que a lo mejor necesitas un inversionista. Pero entonces los inversionistas tienen unas expectativas. Yo siempre recomiendo una cosa, hay que saber vender el proyecto, hay que saber vender la propuesta del valor del proyecto, hay que saber vender qué problema soluciona, hay que saber vender que existe un mercado interesado en esa solución. Y otra cosa importante también es saber a quién le estás hablando. Hay que hacer una investigación de quiénes son esos inversionistas a los que les vas a presentar, qué les gusta, qué esperan, qué les apasiona. Porque aunque uno planifique una presentación de negocios para inversionistas, nunca es la misma. Siempre tú la vas a adaptar, ¿verdad?, al perfil de ese inversionista, pero eso requiere investigación, ¿no? Y eso es algo que es importante que los emprendedores estén preparados, practiquen. Esto es algo que hay que practicarlo, ¿verdad?, y perfeccionarlo. Así que es importante, ¿verdad?, que balanceemos conseguir esas alternativas con la preparación de los emprendedores para estar listos para recibir ese financiamiento. Y ahí yo también siento que hay un reto importante hacia nosotros, los que estamos intentando abrir espacios de diálogo para las industrias culturales y creativas, y es que nosotros también somos parte de ese ecosistema, nosotros somos parte también de esa cadena de valor del sector, digo, aunque ya no vamos a decir sector, no mentira, pero porque es una responsabilidad también de nosotros de que eso sea visible, ¿no? Ayer justamente hablábamos también de eso en una charla en donde tratábamos el tema de la paz, de la música como una herramienta de construcción de paz. Y decíamos, muchas de las responsabilidades están en nosotros como ciudadanos, en donde si nosotros no hacemos visible la cultura y la identidad que está dentro de las expresiones artísticas o dentro de los productos y servicios culturales, pues nunca nadie va a estar interesado en realizar un consumo cultural. Si no, yo no lo veo como algo que debo hacer, si yo, digamos, como medio de comunicación o como academia o como pues una persona que consume normal, no lo vemos como algo que de verdad nos trae un beneficio o como una responsabilidad, pues va a quedar invisible y va a ser cómo le vamos a dar plata a los artistas. O sea, si ellos hacen lo que hacen porque les gusta, o sea, ¿por qué no estudiaron otra cosa? Escuchas muchas veces eso, ¿no? O cante si a usted le gusta. Y no, o sea, no entienden que tienen que pagarlo. Entonces yo creo que también eso termina siendo una responsabilidad de todos y de nosotros de encontrar la manera de enamorar a esos inversionistas o de hacerlos sentir seguros también, de que aquí hay un lugar desde donde ellos pueden invertir. ¿Y cómo serían esas inversiones también? O sea, solamente
en dinero o también lo que tú me contabas ahora, como en respaldos, ¿no? Como en respaldos institucionales que generan también esa credibilidad para vincularnos de manera productiva en este sector. Totalmente de acuerdo. Y eso que tú mencionas es bien importante porque tenemos un rol nosotros como gestores ¿verdad? De esos ecosistemas de emprendimiento cultural y creativo, de generar confianza. O sea, es normal que los inversionistas no tengan confianza porque se están exponiendo a una experiencia nueva. Ellos están acostumbrados a industrias muy tradicionales que funcionan, ¿verdad? Con una operación muy tradicional y nosotros tenemos la responsabilidad de educarlos, de darle la información que necesitan y en cierta medida hasta nosotros mismos podemos servir como de garantía en el sentido de que, ¿verdad? Podemos hacer que esa información fluya entre los emprendedores y que ellos sientan la seguridad de que están haciendo una inversión que tiene un rendimiento económico, que tiene un rendimiento social y que tiene un rendimiento cultural. Así que, ¿verdad? También visibilizar esas dimensiones de impacto es otra responsabilidad que nosotros tenemos. Así que estoy completamente de acuerdo contigo en que debemos asumir ese rol para atraer esos inversionistas de una vez, porque creo que es como uno de los puntos que le falta a esa cadena productiva del sector cultural y creativo. Sí, y ahí entra como una mirada que es otro tema gigante y es el tema de la formación de públicos, ¿no? Yo creo que el inversionista tiene que ser un público formado. Si no es un público formado, bueno, sí, va a tener, si no es un público formado va a haber un trabajo más largo, pero si es un público formado, pues claramente vamos a tener una posibilidad o ya un campo trabajado. Entonces, nosotros sabemos que los trabajos de formación de públicos son trabajos que son a largo plazo, ¿sí? Que tienen que empezar desde la educación, digamos, desde la formación de los niños en las escuelas, pero creo que también tenemos que empezar, otra vez repito, como a visibilizar todas estas, todo este patrimonio artístico y cultural que se desarrolla a nivel de Latinoamérica. Y yo creo que estos espacios justamente los he pensado para eso, ¿no? Para al menos conectémonos nosotros, los que estamos haciendo lo mismo, y creemos esos mapas o esas rutas en donde al menos si yo sé que alguien va para Puerto Rico, yo ya sé a qué lugares debería visitar, porque son los emprendedores que están haciendo el aguante por la industria cultural en tu país. Entonces, y lo mismo acá. Entonces yo creo que no es difícil y que nosotros todos podemos intervenir en esa formación de públicos y en esa construcción de demanda, que es en realidad lo que nos falta como sector. Bueno, ya no vamos a decir sector, como industria o gran ecosistema también. Otro tema que es todavía más amplio. Eso está bonito. Yo creo que eso es bien importante porque llevamos muchos años poniendo énfasis en la producción creativa, pero sabemos que la demanda por esos productos por lo general es reducida, porque muchas veces está muy condicionado al tema educativo, al tema de formación. Así que, además de la política pública, porque lo primero es la educación en las artes, o sea, la educación en las artes en todos los niveles, sobre todo desde las etapas más tempranas, es ¿verdad? Un motor que se va a traducir luego en consumo cultural. Y eso es importante impulsarlo desde la política pública, pero también cómo los emprendedores forman parte de esto. Yo tengo que constantemente estar consciente de que tengo que cultivar nuevos públicos para mi oferta, sea un músico, sea una empresa de teatro, sea un diseñador. Y yo creo que lo más importante también, hay un tema de contexto. O sea, cuando el artista, cuando el consumidor tiene contexto, tiene trasfondo, está expuesto a la realidad de ese trabajo cultural, a la complejidad de ese trabajo cultural, la gente lo aprecia más y se vincula más. Tú te vinculas con artistas, con creativos, cuando tú sientes empatía, cuando tú empiezas a valorar el trabajo, ¿verdad? Y la complejidad del trabajo creativo. Claro. Entonces, como nosotros en nuestras estrategias de marketing y de difusión creamos ese vínculo, creamos ese interés. Yo recuerdo, y te voy a dar un ejemplo, esta compañía de teatro
que al final de sus obras le daba un pequeño cuestionario al público para que opinara sobre los elementos de iluminación, de vestuario, de escenografía, de actuación. Y esta persona lo que me decía era que a lo mejor la persona que iba por primera vez al teatro no está consciente de todos esos elementos, pero al tú preguntarle la primera vez, de ahí en adelante iba a estar más consciente de todos los elementos que componen el teatro. Y cuando tú entiendes todos los elementos, tú te interesas más, te involucras más y tu consumo va a ser cada vez más intenso. Así que yo creo que con las herramientas que tenemos alrededor, podemos exponer a la gente a esa experiencia. Eso es una forma muy sencilla de cultivar públicos, de cultivar mayor vinculación con los proyectos, de generar que esa gente le comunique a los demás lo que les gusta. Y eso es una forma sencilla de ir formando públicos cada vez más interesados en lo que hacemos. Y gente que se vincula a nuestros proyectos, ¿no? Yo creo que esa es la clave, o sea, ya no solamente son seguidores o clientes, sino son parte, y yo hablaba, en algún momento hablaba de la magia de lo performático, y eso nos pasa en nuestro sector, y es que nuestras obras, incluso yo teniendo un espacio cultural, mi obra como espacio cultural, toma vida o se materializa o se cierra, no sé cómo decirlo, justamente con el encuentro con el público. Ahí es donde está la obra, o sea, esa es la obra, y ese arte performático que tiene nuestro sector es bellísimo, y no solamente para las artes escénicas, sino para el diseño o para las artes plásticas también, ¿no? Donde ese encuentro con el público es lo que le da un valor también especial. Sí, en todos ellos media el tema de la experiencia. Y cómo las construimos para promover esa vinculación, yo creo que es una cosa interesante. Y otra cosa es la identidad del consumidor. O sea, fíjate que aunque nosotros hablamos de emprendimiento cultural, hablamos de emprendimiento creativo, para el consumidor todavía consume productos aislados, consume música, consume teatro, consume diseño, pero yo creo que empezar a crear esa identidad del consumo creativo, del consumo cultural en general, va a ser bien importante porque va a crear una polinización cruzada, ¿verdad? Va a hacer que tú empieces a vincular más actividades entre unas y otras. El consumo de moda se va a vincular más con la música, con las artes plásticas, con el cine. Entonces yo creo que esa identidad de consumidor cultural y creativo va a ser bien bonito desarrollarlo y va a consolidar mucho más el consumo. Es una apuesta que me parece importante pensar, ¿no? Somos todos. Bueno, pues digamos, ya para ir cerrando esta charla de dos países juntos, aquí hablando de industrias culturales y creativas, quiero pedirte si quieres darnos como 3 tips o 3 claves para los emprendedores en general que deben tener en cuenta al pensar en conseguir inversión para su proyecto cultural. O ¿sí te parece? Sí, claro. Yo creo que hay que pensar en el mercado potencial. A veces un ejercicio muy difícil es definir tu mercado a un nivel que lo puedas medir. Y es un ejercicio que muy pocas veces hacemos porque nos cuesta definirlo claramente. Así que en la medida en que tú puedas definir tu mercado claramente, puedes medirlo y puedes establecer el potencial de crecimiento que tiene o no tu proyecto. Con un mercado potencial definido, puedes estar seguro de ese potencial y puedes generar mayor confianza en los inversionistas. Otro tema importante es que en algún momento vamos a tener que empezar a pensar cómo vamos a crear estructuras de colaboración para la comercialización. Tenemos una producción creativa grandísima en nuestros países, pero como decía el informe de Naciones Unidas, son o grandes conglomerados o muchas iniciativas pequeñas. Falta lo que llaman las medianas empresas. Así que una posibilidad es empezar a apostar a cómo creamos medianas empresas que consoliden músicos, que consoliden diseñadores, que consoliden artesanos, compañías en arte escénica, el sector audiovisual,
y cómo esas compañías que a lo mejor pueden ser cooperativas, que a lo mejor pueden ser marcas colectivas, puedan servir para potenciar, ¿verdad?, la comercialización de esos productos. Y la región está, o sea, Latinoamérica como región es inmensa, pero todavía nuestros mercados son muy locales o muy regionales en términos de dentro de los países. Y yo creo que esas plataformas van a ser de gran interés para los inversionistas. Así que como yo, más allá de mi proyecto, pienso en que otros 5 o 10 proyectos parecidos a los míos en nuestros países podrían convertirse en una compañía de segundo grado, en una cooperativa, en una marca colectiva, y eso nos va a ayudar a llegar a unos recursos que a lo mejor individualmente se nos va a hacer más difícil. Ese es mi gran sueño. O sea, así que lo pongo a disposición para que pensemos, ¿verdad?, cómo consolidar esas plataformas de comercialización. Va a ser bien bonito para la región. Y yo creo que la tercera ahí sería el público, ¿no? Otra vez, como volver a echarle la mirada al público desde el lugar de donde todos los que estamos trabajando para las industrias culturales estamos. Visibilizar los productos y traernos a la gente a que entienda lo que es el consumo cultural y que empiece a pensar también en un gasto cultural, que es algo importante que tenemos que cerrar. Muy importante, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, no, pues creo que ahí vamos cerrando. Vamos haciendo récord para que no sean charlas tan largas. Bueno, les agradezco a todos por estar aquí conectados con nosotros. Les recuerdo que si quieren conocer un poco más de Javier, pueden entrar a Inversión Cultural, a Nido Creativo, ¿sí? Emprendimientocreativo.com. Emprendimientocreativo.com. Y bueno, vamos a poner ahora, al final pongo todos los loguitos y los lugares donde lo pueden encontrar. También si buscan una asesoría, si buscan una charla, si buscan un acompañamiento también, Javier sé que está muy dispuesto a colaborarnos. Y a seguir patriciamaya.com, desde donde estoy también conectando, compartiendo y con la idea de seguir emprendiendo juntos. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá. Gracias, Javier. Qué rico que nos volvimos a ver. Gracias a ti y te felicito por el gran trabajo que estás haciendo, que es muy importante que se den estas conversaciones que tú estás promoviendo. Bueno, gracias. Bueno, un abrazo grande a todos y nos vemos la próxima.